Mi madre siempre me decía que mi hija era una carga. Hasta que un día la encontré dándole un té mientras le susurraba: no tardarás en dormir, corazón. Tu mamá lo superará. Hay frases que te dicen en la infancia y te marcan para siempre. Frases que uno intenta olvidar, pero que se quedan ahí, cosidas en lo más profundo del pecho. Yo crecí con una de esas. Tú me arruinaste la vida. Mi madre me lo dijo por primera vez cuando tenía 6 años. Lloraba porque no encontraba mi cuaderno de tareas. Ella, con cigarro en mano y un vaso a medio terminar, me miró con ese rencor que solo se le puede tener a alguien que se supone se ama. Si no hubieras nacido, yo ahora estaría en Europa. Bailando, viviendo. Pero no, tu padre me dejó embarazada y tú fuiste el ancla. Esa noche entendí que había venido al mundo como error, no como milagro. No estoy segura en qué momento decidí que no repetiría con mi hija lo que mi madre hizo conmigo. Quizás fue el día que la vi por primera vez, con su piel arrugada y ese llanto como de protesta contra el universo. O tal vez fue mucho antes, cuando mi madre me obligó a firmar documentos que no entendía, para cederle parte de mi sueldo apenas cumplí 18. La cuestión es que cuando nació Camila, juro que me prometí algo inquebrantable: esta niña nunca va a sentir que es una carga. Y durante años cumplí esa promesa. Cuidaba de ella como quien cuida el único fragmento intacto de su alma. Renuncié a salidas, a trabajos mejores, a relaciones que no entendieran su existencia. No me importó. Camila era mi vida entera. Pero mi madre seguía ahí. Nunca se fue del todo. Vivíamos en el mismo edificio. Ella en el departamento del 4.º piso, yo en el 2.º. No por elección. Fue herencia de mi abuela, un edificio viejo, familiar, imposible de vender sin que ambas estuviéramos de acuerdo. Y ella lo usaba para estar cerca. Para vigilar. Para murmurar veneno desde la escalera. Esa niña te está chupando la juventud, me decía mientras se servía café en mi cocina sin permiso. Te ves demacrada. Yo a tu edad tenía a 3 hombres detrás de mí. Yo no necesito hombres, mamá. Necesito paz. Tú necesitas que alguien se lleve a esa criatura por unos días. No la voy a dejar con nadie. ¿Ni conmigo? La miré. Su sonrisa me dio escalofríos. Mucho menos contigo. Camila cumplió 5 años en febrero. Hicimos una pequeña fiesta en el parque. Invité a algunos vecinos, preparé bocaditos, pusimos una mantita para hacer picnic. Ella saltaba, reía, me abrazaba cada 3 minutos como si le hubieran contado que el mundo se acaba. Y mi madre no apareció. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. La noche anterior me había mandado un audio diciendo: estás criando una niña inútil. No sabe ni amarrarse los zapatos. No va a servir para nada. No es tu hija. Es tu castigo. Lo escuché llorando en el baño. Luego lo borré. Y seguí con la fiesta como si nada pasara. Pero algo estaba cambiando. Días después, empezó a comportarse diferente. Primero fue un peluche de Camila que desapareció. Luego una taza con restos de algo que olía raro. Luego una vez que llegué a casa y encontré a mi madre dentro, sentada en el sofá, diciendo que la puerta estaba entreabierta. Yo juraría que la cerré. Ella se excusó, dijo que solo quería ver si necesitaba ayuda. Que Camila estaba en su habitación viendo dibujos animados. Me molestó. Discutimos. Le pedí que no volviera a entrar sin permiso. Me respondió con la frase de siempre: todo lo que tengo es tuyo, ¿o acaso ya se te olvidó que naciste porque te dejé vivir? Esa noche Camila vomitó. Creí que era una indigestión. No le di importancia. Pero pasó de nuevo, y otra vez. Siempre los días en que mi madre se aparecía. Hasta que llegó el día. Regresé a casa más temprano de lo usual. Tenía una extraña presión en el pecho. Algo que no podía explicar. Mi instinto me decía que algo no andaba bien. Subí corriendo las escaleras. La puerta, otra vez, no estaba cerrada del todo. Entré en silencio. No la escuché al principio. Pero entonces la vi. Mi madre, de espaldas, agachada frente a Camila, que estaba sentada en el sofá. Tenía una taza en las manos. Y le susurraba al oído: tómalo, corazón. Solo un poco. No tardarás en dormir, tu mamá lo superará. Me congelé. Por un momento no podía moverme, ni hablar, ni respirar. Pero Camila me vio. Y me gritó: mami. Y en ese segundo el hechizo se rompió. La taza cayó al suelo. Mi madre se giró, pero ya era tarde. Yo ya había visto todo. Y su cara no tenía ni una pizca de culpa. Solo me dijo algo antes de que pudiera reaccionar: tú lo pediste. Tú siempre fuiste débil. Mi madre no corrió. No gritó. No se disculpó. Simplemente se puso de pie, recogió su bolso y caminó hacia la puerta como si nada hubiese pasado. Como si no la hubiera encontrado a centímetros de mi hija, con una taza humeante y un susurro que aún me perforaba el oído. No tardarás en dormir, tu mamá lo superará. La voz de una bruja. De un monstruo. De la mujer que me dio la vida. Pero yo no la dejé ir. ¿Qué le diste? Ella me miró con calma. Como quien mira a un insecto molesto. Té. Para que duerma. Estaba inquieta. ¿Qué té? Uno de mis preparados. Como los que me daba tu abuela. Es natural.
¿Natural como el que me dabas cuando era niña y me despertaba con la nariz sangrando? Esa vez, sí vaciló. Por un segundo, vi en sus ojos algo parecido a la incomodidad. Aún recuerdo que le dolía. Pero lo ocultó tan rápido como lo dejaba ver. Estás exagerando, dijo al fin. Siempre fuiste melodramática. Se giró y salió del departamento, como si no acabara de fracturar todo lo que quedaba de cordura entre nosotras. No perdí un segundo. Tomé la taza del suelo, la que Camila no llegó a beber del todo, y la metí en una bolsa hermética. Luego la llevé al consultorio de Estela, una amiga farmacéutica que había trabajado en toxicología. Le supliqué que la analizara discretamente. Ella lo entendió todo sin que yo tuviera que explicarle demasiado. ¿Tienes miedo de que sea grave? No tengo miedo. Tengo rabia. ¿Crees que tu madre sería capaz de...? No creo. Sé que sí. Esa noche dormí con Camila en mi habitación. Cerré la puerta con seguro, empujé una cómoda frente a ella, y me acosté sin apagar la lámpara. Mi hija se durmió abrazada a mi brazo, murmurando en sueños algo sobre el té de la abuela. Se me heló la sangre. ¿Desde cuándo le daba té? ¿Cuántas veces lo tomó? ¿Cuántas veces estuve a punto de perderla sin saberlo? Estela me llamó al día siguiente. Tenemos los resultados preliminares. Y no es solo té. Hay restos de Zolpidem. Un sedante fuerte. Pero no solo eso. También hay una sustancia no registrada. Parece una mezcla de hierbas que, en combinación, pueden causar alucinaciones, pérdida de memoria, e incluso apnea en niños. ¿Es letal? En la dosis suficiente, sí. En alguien pequeño, sí. Me temblaron las manos. ¿Cuánto hay en esa taza? No lo suficiente para matar. Pero lo suficiente para que una niña pierda el conocimiento durante horas y crea que soñó todo. ¿Esto lo hizo a propósito? Estela guardó silencio un momento. Luego dijo algo que me acompañaría hasta el final. Tu madre no estaba intentando que durmiera. Estaba probando que tanto podía darle, sin que lo notaras. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Revisé cada rincón del departamento. Cambié la cerradura. Le instalé un seguro interno a cada ventana. Y comencé a notar cosas. Pequeñas. Detalles. Cosas que no vi antes porque no quería verlas. Camila no recordaba partes de días enteros. Me preguntaba por qué a veces despertaba vestida diferente. Me decía que soñaba con una voz que le decía: ahora tú serás mi niña. El lunes siguiente decidí hacer algo que nunca pensé hacer. Fui al departamento de mi madre. Tenía copias de sus llaves. Las heredé sin querer cuando la abuela murió. Ella nunca cambió la cerradura. Respiré hondo. Entré. Y lo que encontré ahí dentro me quitó el aliento. En la cocina, había frascos sin etiquetas. En el dormitorio, libros viejos de remedios naturales mezclados con manuales de hipnosis y control del sueño. Y en una caja de madera, bajo su cama, había fotos mías de niña y dibujos de Camila. Dibujos que ella no había hecho. Y en el fondo de esa caja, encontré una libreta. Una libreta que lo cambiaría todo. En la primera hoja decía: sueños lúcidos inducidos, método por repetición y sustancia leve. Y abajo, en otra letra, una frase subrayada 2 veces: Camila aún resiste. Subir dosis después del 20. Me senté en el suelo. Y supe en ese momento que no solo era una abuela peligrosa. Era una mujer enferma. Y estaba planificando algo. Algo mucho más grande de lo que imaginé. Durante años pensé que mi madre era simplemente cruel. Una mujer áspera, sin instinto, incapaz de dar afecto. Pero la libreta que encontré bajo su cama me obligó a replantearlo todo. Porque la mujer que escribía ahí no solo era cruel, era meticulosa. Era obsesiva. Era peligrosa. Pasé toda la madrugada leyendo. Cada página era más perturbadora que la anterior. No eran simples anotaciones médicas, ni un diario cualquiera. Era una bitácora de pruebas. Ensayos. Pequeños experimentos. Cada hoja tenía fechas, dosis, comportamientos observados, pero lo más espeluznante eran los nombres. Ensayo 1 Sofía. Mal genio. Fuerte resistencia. Concluido. Ensayo 2 Leticia. Apática. Vomitó. Se desmayó durante 4 horas. Ensayo 3 Nuria. Alto apego materno. Olvidó conversación completa tras infusión. Camila requiere atención constante. No responde como las demás. Progresar con cautela. Mi corazón se detuvo cuando vi aquel último nombre. Nuria. Nuria era mi prima. Vivió con nosotras cuando yo tenía 9 años. Mi madre decía que su madre se había ido al extranjero y que ella se quedaría por un tiempo. Estuvo apenas 2 meses. Luego, una noche, desapareció. Nos dijeron que había escapado. Que era demasiado inestable. Que no supo adaptarse. Pero yo recordaba su cara. Recuerdo que lloraba por las noches. Que tenía moretones pequeños en los brazos. Y que mi madre la obligaba a tomar una infusión para dormir. Yo también la tomaba. Pero nunca pensé que... Nunca imaginé que estábamos siendo usadas. Llamé a Estela esa misma mañana. Le conté todo. Le pedí que me ayudara a localizar a Nuria. Ella se quedó en silencio.
¿Sabes algo de ella? Sí, me respondió con un susurro. Estuvo en el hospital psiquiátrico donde hice mi internado. Internada durante 3 años. Diagnóstico: trastorno disociativo con episodios de amnesia inducida. ¿Dónde está ahora? Vive en una residencia asistida, cerca del centro. ¿Crees que aceptaría hablar conmigo? No lo sé. Pero, si alguien puede hacerla recordar, eres tú. Fui a verla ese mismo día. Cuando entré, no me reconoció de inmediato. Estaba sentada junto a una ventana, acariciando un muñeco viejo con la mirada perdida. Pero cuando le mencioné a mi madre, algo en sus ojos cambió. ¿Tú también tomaste el té? Me preguntó con una voz casi infantil. Sí. Y mi hija también. Pero está bien. Llegué a tiempo. Ella sonrió con tristeza. A mí nadie llegó. Y entonces me tomó de la mano. Con fuerza. Como si estuviera despertando de un sueño de años. Yo veía cosas, dijo. Estaba dormida pero despierta. Y ella me hablaba. Me decía que no tenía madre. Que ella sería mi guía. Me daba agua con miel, pero no era miel. No sabía qué era. Me dolía la cabeza. Me costaba hablar. Una vez me desperté en el baño. Con la boca sangrando. Nadie me creyó. Lloré en silencio. Me dijo que si contaba algo, iba a desaparecer como la anterior. ¿Cómo quién? Sofía. Mi pecho se contrajo. ¿Quién era Sofía? Ella desvió la mirada. Dijo que era su primera niña. Que se portaba mal. Que se fue por eso. ¿Dónde está ahora? Nadie sabe. Solo que no volvió. Regresé a casa temblando. No solo por la historia de Nuria, sino por lo que significaba. Mi madre llevaba años haciendo esto. Probando. Moldeando. Dañando. Y ahora había elegido a Camila como su nuevo proyecto. Pero ya no estaba sola. Yo era una adulta. Y esta vez, nadie iba a desaparecer sin que yo hiciera algo. Fui a la policía con la libreta. Pero no me tomaron en serio. Dijeron que no había delito comprobable, que la niña no sufrió daños irreversibles, que no se puede acusar por sospechas. Pero había alguien más que sí podía hacer algo, Estela. Ella preparó un informe detallado. Usó los resultados del té, la libreta, mi testimonio, y los antecedentes psiquiátricos de Nuria. Y lo llevó directamente al Ministerio Público como denuncia formal por tentativa de homicidio agravado contra menor de edad. Y ahí, las cosas cambiaron. Recibí una llamada de la Fiscalía 3 días después. Estamos evaluando su caso con prioridad. Pero hay algo más. ¿Qué? Una denuncia previa. Del año 2002. Desestimada. A nombre de una tal Leticia Vargas. Acusación: manipulación química y encierro por parte de una mujer mayor con vínculos familiares. ¿Le suena? Leticia. Otro de los nombres de la libreta. Era real. Todas eran reales. Y por primera vez, la justicia empezaba a creerme. La notificación oficial llegó a las 9:36 de la mañana. La Fiscalía había abierto una investigación preliminar contra mi madre. Por tentativa de homicidio agravado. Por manipulación química. Y por antecedentes familiares vinculados a casos similares. Pero en el fondo, sabía que eso no la detendría. No a ella. Mi madre no era el tipo de mujer que se escondía cuando la enfrentaban. Era el tipo que te miraba a los ojos con una sonrisa y te decía que todo lo que hacías era una fase, y que ella iba a sobrevivirte, como siempre. Así que la confronté. Subí al 4º piso esa misma tarde. Camila estaba con Lady, mi vecina de confianza desde hacía años, jugando tranquila. Le dije que volvería en unos minutos. Que si pasaba algo, no abriera la puerta a nadie. Toqué la puerta de mi madre con los nudillos. Firme. Ella abrió como si me estuviera esperando. Ya era hora, dijo, y se dio media vuelta. Entré. Cerré la puerta. No supe si era un acto de valentía o de estupidez. ¿Sabías que la Fiscalía ya te está investigando? ¿De verdad crees que eso me asusta? Ya encontré tu libreta. Y no soy la única. Los peritos están analizándola. Encontraron restos de Solpidem, otras sustancias, y testimonios. De Leticia, de Nuria. Ya no puedes negarlo. Ella sonrió, se sentó en su viejo sillón floreado, cruzó las piernas. No dijo nada durante largos segundos. Luego murmuró, ¿quieres saber la verdad? Sí. Perfecto. Y entonces me lo dijo. No como una confesión, sino como si me estuviera dando una clase. Esto no lo inventé yo, empezó. Lo heredé. ¿Qué? Tu abuela. Mi madre. Ella lo hacía. Desde que tengo memoria. Decía que los niños no deben ser criados con emociones, sino con obediencia. Que el amor es un invento para justificar la debilidad. Que las mujeres nacimos para formar el carácter, no para criar con dulzura. Se acercó al mueble, sacó un álbum. Viejo. Polvoriento. Lo puso sobre la mesa. ¿Ves esta foto? Dijo señalando una imagen sepia donde una niña pequeña abrazaba un muñeco de trapo. Esa soy yo. Tenía 4 años. Estuve 3 días sin hablar porque me porté mal y mi madre me hizo tomar algo que me iba a ayudar a pensar mejor. Me oriné en la cama.
Tuve pesadillas durante semanas. Pero luego aprendí. ¿Aprendiste qué? A no confiar. A no llorar. A no preguntar. A no necesitar. Y eso me hizo fuerte. No. Eso te hizo enferma. Ella sonrió. Y a ti te hizo bien criar con tanto amor. Mírate. Siempre llorando. Siempre sola. Siempre queriendo salvar a todo el mundo. Incluso a mí. Me acerqué, furiosa. ¿Por qué Camila? ¿Por qué ella? Porque está a tiempo. Porque todavía puede aprender. Porque tú vas a destruirla con tu ternura. Porque no quiero que le pase lo mismo que a ti. Que me ame. Que sea débil. El grito la quebró por un segundo. Vi sus ojos húmedos. Pero no por tristeza. Por frustración. ¿Sabes qué hacía tu abuela cuando lloraba por las noches? Me dejaba sola en el patio. A oscuras. Me decía que si gritaba, nadie vendría. Que el amor es una trampa. La miré como quien ve a un abismo vestido con la voz de una madre. ¿Y por eso intentaste quitarme a mi hija? No. Quería quitarle lo que le sobra. El amor. La ilusión. No aguanté más. Me di media vuelta, salí del departamento, y cerré la puerta con tal fuerza que el marco crujió. Sentía que la piel me ardía. Que el mundo se volvía irreal. Pero lo más perturbador vino después. Revisando mis cosas, encontré un sobre escondido dentro de un viejo libro de recetas que heredé de mi abuela. Dentro había una carta. Una carta escrita por ella. Mi abuela. Dirigida a mi madre. Si alguna vez tienes una hija, no repitas conmigo. Yo ya fui una madre rota. Tú aún puedes salvarte. Perdóname. Me quedé paralizada. ¿Ella lo sabía? Quiso romper el ciclo, pero no pudo. ¿Mi madre eligió ignorarlo? La carta temblaba en mis manos. Y por primera vez entendí que esto no empezaba conmigo. Ni siquiera con mi madre. Era un patrón. Un monstruo que había pasado de generación en generación. Y ahora tenía su mirada fija en Camila. Y yo, era la única que podía detenerlo. Solicité la orden de alejamiento al día siguiente. La psicóloga forense ya había emitido un informe que advertía el riesgo psicológico y emocional que representaba mi madre para Camila. Y con el respaldo del informe toxicológico, la libreta, y el testimonio de Nuria, el juez no tardó mucho en decidir. Queda prohibido el acercamiento a la menor Camila Ortega y a su madre, a menos de 300 metros. Esta medida es inmediata, de carácter preventivo, y será supervisada por la Unidad de Violencia Familiar. Me temblaban las manos cuando firmé el documento. No de miedo. De alivio. Por fin, la distancia era legal. Por fin, la autoridad me creía. Por fin. Camila estaba protegida. O al menos eso pensé. Porque 3 días después, todo se volvió del revés. Estaba recogiendo a Camila del colegio cuando me llamó una asistente social. Señora Ortega. Le habla de la Unidad de Protección al Menor. Necesitamos que se acerque urgentemente. Ha sido presentada una denuncia contra usted. ¿Contra mí? Sí. Por posible negligencia y maltrato infantil. ¿Quién la presentó? Silencio. Luego, la denunciante es su madre. Casi se me cayó el teléfono. Me presenté de inmediato. La asistente social me esperaba con una carpeta abierta y una expresión incómoda. Su madre entregó un documento firmado y fotos. ¿Qué fotos? Me las mostró. Eran imágenes de Camila en pijama, llorando, acostada en el suelo. Otras de ella con la cara sucia, y una más, en la que yo estaba dormida en el sofá con botellas vacías cerca. Pero yo reconocí todo. Las fotos eran viejas. De hace 2 años. De cuando Camila tuvo una crisis de fiebre alta y yo la cuidé durante 48 horas sin dormir. Y esas botellas vacías no eran alcohol, eran suero oral, jarabe para la tos y biberones. Mi madre me había fotografiado en mis momentos más vulnerables. Y ahora los usaba como prueba. Estas imágenes están manipuladas por contexto, expliqué. Puedo demostrarlo. Tengo registros médicos, recetas, incluso videos de esa semana. La trabajadora social asintió. No era la primera vez que veía ese tipo de contraataque. Aún así, debemos investigar. Es el protocolo. Le haremos una visita en los próximos días. Camila será entrevistada con una psicóloga infantil. No tiene que preocuparse si no hay nada que ocultar. Pero yo sí me preocupé. Porque mi madre no estaba buscando ganar. Estaba buscando desgastar. Hacerme caer por agotamiento. Por desesperación. Por miedo. Esa noche no pude dormir. Camila estaba tranquila, ajena a todo. Pero yo la miraba como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor, y yo fuese la única que podía sostenerlo. Y entonces me pregunté, ¿de dónde sacó esas fotos? ¿Cómo las tomó? Bajé al trastero, revisé las cajas viejas, los álbumes, mis discos duros antiguos. Y encontré algo escalofriante. Una carpeta con el nombre Controla escrita a mano. Dentro, fotos mías, de Camila, cartas, documentos personales, notas médicas, horarios, tickets de compra. Todo lo que usó para construir su mentira, lo había acumulado durante años. Como una cazadora esperando el momento de destruirme. No estaba improvisando. Llevaba años tejiendo la red.
La visita de inspección llegó 2 días después. La psicóloga entrevistó a Camila en mi habitación, con muñecos. Le preguntó sobre su rutina, sobre mí, sobre cómo se sentía en casa. Desde la sala, yo temblaba. No porque temiera lo que ella diría, sino porque me dolía que tuviera que pasar por esto. Media hora después, la especialista salió. Tranquila. Está bien. Es una niña emocionalmente sana, con un fuerte vínculo contigo. No hay signos de estrés, ni de violencia, ni de negligencia. Su discurso es claro. Dijo que tú eres su lugar seguro. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, vamos a cerrar la denuncia. Pero yo sabía que esto no había terminado. Mi madre no se detenía con un solo intento. Y la pesadilla se confirmó una semana después, cuando recibí una carta del juzgado familiar. Solicitaba la revisión de la custodia de Camila por parte de la abuela materna. Mi madre quería quedarse con ella. Legalmente. Y esa fue la última línea que me quedaba por cruzar. Porque si mi madre estaba dispuesta a llegar tan lejos, yo también. Cuando leí el título de la carta oficial, solicitud de revisión de custodia por parte de la abuela materna, me quedé inmóvil. Era un nuevo nivel. Uno mucho más peligroso. Ya no se trataba de desacreditarme. Ni siquiera de vengarse. Ahora quería adueñarse de Camila por completo. La audiencia se programó para dentro de 20 días. Eso me dio algo de tiempo. Y lo usé. Estela, mi amiga farmacéutica, fue quien me hizo la pregunta clave. ¿Estás segura de que esta es la primera vez que intenta hacer algo así? ¿Cómo así? Intentar quitarle un hijo a alguien. De forma legal. Hasta ese momento, no se me había ocurrido. Había asumido que su toxicidad era solo nuestra. Pero ¿y si no? Así que comencé a investigar. Archivos públicos. Registros judiciales antiguos. Prensa local. Pasé días buscando. Y entonces lo encontré. Año 1998. Ciudad, la misma. Juzgado de familia. Expediente archivado, almohadilla 10422B. Nombre de la demandante. Ana Lucía Vargas. Mi madre. Nombre del menor, Sofía Vargas. Mi sangre se congeló. Sofía. El primer nombre en la libreta. El primero de la lista. Fui hasta el archivo físico del juzgado. Tuve que pagar una tasa, mostrar documentos, y fingir que era un estudiante de derecho revisando jurisprudencia antigua. Cuando tuve el expediente en mis manos, las manos me temblaban. Lo abrí. Y ahí estaba todo. Ana Lucía Vargas presentó una solicitud de custodia total sobre su sobrina menor, argumentando que la madre de la niña, una tal Verónica Vargas, hermana de Ana, era inestable emocional, alcohólica y negligente. La jueza de aquel entonces ordenó entrevistas psicológicas. Y luego, rechazó la solicitud. El informe decía, la menor presenta ansiedad tras convivir con su tía Ana. El entorno con su madre, aunque humilde, es emocionalmente sano. La tía mostró respuestas evasivas ante preguntas clave. Se recomienda mantener la custodia con la madre biológica. Pero lo más perturbador era el pie de página. Posterior al fallo, la menor Sofía desapareció junto a su madre. No volvieron a presentarse ante el juzgado. Caso cerrado por incomparecencia. ¿Qué había pasado con ellas? ¿Dónde estaban? ¿Las obligó a huir? Y lo peor, ¿planeaba hacer lo mismo con Camila, solo que esta vez con éxito? Me llevé copias del expediente. Lo llevé al abogado que me estaba ayudando con la custodia. Y cuando lo leyó, se quedó pálido. Esto es oro. No solo para desmontar su solicitud, sino para demostrar un patrón. Tu madre ya intentó esto antes. Y no se detuvo cuando perdió. ¿Puedo usar esto en la audiencia? Vas a usarlo. Vamos a armar toda una estrategia con esto. Esa noche, mientras Camila dormía en mi pecho, le acaricié el cabello durante horas. Ya no lloraba. Ya no temía. Pero yo estaba aprendiendo a odiar a la mujer que me trajo al mundo. No por lo que me hizo a mí, sino por lo que estaba intentando hacerle a mi hija. Por lo que ya le había hecho a otras. Sofía. Leticia. Nuria. Yo. Y ahora quería sumar a Camila a su cadena de niñas corregidas. Lady vino a verme al día siguiente. Se sentó en mi sofá y me dijo algo que me dejó helada. Ayer tu madre me esperó en el pasillo. Me habló. Me dijo que pronto la niña estaría con quien realmente sabe cuidarla. ¿Te amenazó? No directamente. Pero tenía una mirada que no olvidaré. Me pidió que testificara a su favor. Que dijera que tú eres inestable. ¿Qué le dijiste? Que se fuera al infierno. La abracé tan fuerte que lloramos las dos. Pero al día siguiente, alguien tocó a mi puerta. Era un agente del juzgado. Me entregó una nueva notificación. Mi madre había presentado un video editado, donde yo supuestamente perdía los estribos con Camila, grabaciones que seguramente había hecho escondidas años atrás, durante alguna discusión menor. Y ahora pedía una evaluación psicológica urgente para mí, para garantizar la seguridad de la niña mientras se resolvía el proceso. Quería que me quitaran a Camila mientras se investigaba. Me quedé sola en la sala con ese papel entre las manos. Y por primera vez en mucho tiempo. Tuve miedo real de perderla. Pero también supe algo más.
Si quería salvarla, tenía que destruir a mi madre de forma definitiva. Y la única manera de hacerlo era encontrar a Sofía. Tenía un nombre, Sofía Vargas. Una fecha, 1998. Un expediente archivado. Una desaparición sin explicación. Y era la clave. La primera. La que mi madre corrigió antes que a todas. La que no volvió a aparecer. Pasé 3 días revisando bases de datos de personas desaparecidas. Nada. Luego busqué registros escolares, padrones electorales antiguos, hasta llegué a mirar en foros de genealogía familiar. 0. Pero entonces... Estela me dijo algo. ¿Has buscado por el apellido de la madre? ¿Verónica? Exacto. Sofía pudo haber sido registrada con el apellido materno. Y si cambiaron de ciudad, probablemente cambió de nombre también. Y eso cambió todo. Volví al expediente original. Encontré el número del documento de Verónica. Luego rastreé su historial migratorio. Y ahí estaba. Verónica Vargas emigró en 2001 a Argentina con una menor. Nombre de la menor, Sofía Ríos Vargas. Nueva identidad. Nuevo país. Nueva vida. Pero lo que me hizo temblar fue que volvieron. Sí. Habían regresado a Perú en 2019. Vivían ahora en un distrito al sur de la ciudad. Y Sofía tenía 30 años. No dormí esa noche. Temía muchas cosas, que se negara a hablar. Que me cerrara la puerta. Que su historia fuera aún peor de lo que imaginaba. Pero al día siguiente, fui a esa dirección. Una casita modesta, con macetas en la entrada. Toqué la puerta. Una mujer joven, de cabello lacio, ojos grandes y una expresión alerta me abrió. Sí. ¿Sofía Ríos Vargas? Ella se tensó. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Clara. Soy la hija de Ana Lucía Vargas. Tu tía. El silencio se hizo piedra. Por un momento, pensé que iba a cerrar la puerta. Pero entonces sus labios se movieron y dijo, entra. Su casa era simple, ordenada. Había dibujos en la pared, una foto de una mujer mayor, Verónica, supuse, y un aroma a lavanda en el aire. Nos sentamos en la mesa. Yo no sabía por dónde empezar. Así que le mostré la libreta. El expediente. Y finalmente, una foto mía de niña. Yo también estuve ahí, Sofía. También me dio su té. Ahora quiere a mi hija. Y la única forma de detenerla es con tu testimonio. Ella me miró por largo rato. Pensé que había muerto. ¿Quién? Tu madre. Soñé con su voz durante años. Me susurraba cosas. Me decía que yo no era nadie. Que mi madre me mentía. Que nadie me quería. Pero sobre todo, me decía que si alguna vez hablaba de ella, iba a regresar por mí. Las lágrimas le rodaron por el rostro, pero no rompió. No esta vez. ¿Qué fue lo que te hizo exactamente? Todo empezó cuando me dejó a su cargo. Mi mamá tuvo que viajar por trabajo unos días, y no tenía con quién dejarme. Yo tenía 8. Las primeras noches fueron normales. Luego empezaron los juegos. ¿Juegos? Me decía que debía practicar la obediencia. Que si aguantaba sin moverse durante 1 hora, me daría un dulce. Si bebía lo que ella me daba sin preguntar, me pondría una estrella dorada. Yo quería complacerla. Al principio. Luego, empezó a dolerme la cabeza. A tener sueños extraños. A olvidarme de cosas. Se levantó. Fue al cajón. Sacó una caja pequeña. La puso frente a mí. Aquí están mis dibujos de esa época. Los abrí con cuidado. Todos tenían una figura negra, sin rostro, con una taza en la mano. Una niña al lado. A veces dormida. A veces llorando. A veces, tachada. Mi mamá regresó antes de lo previsto. Me encontró en el baño, desorientada. Me llevó al hospital. Dijo que presentaba síntomas de intoxicación, pero los médicos no encontraron nada. Y entonces, ella me creyó. Y me sacó del país. ¿Nunca volvieron? Hasta que murió mi mamá. Quise despedirme de mis raíces. Pensé que ya estaba a salvo. La miré a los ojos. No estás sola. Ella lo volvió a hacer. Tengo pruebas. Pero necesito tu historia. En la corte, en la audiencia. Si tú hablas, la detendrán. Para siempre. Sofía respiró hondo. Muy hondo. Y entonces asintió. Lo haré. Pero no por ti. Ni por mí. Lo haré por esa niña. Para que nadie más despierte una noche, preguntándose si realmente existió. 2 días después, Sofía firmó una declaración jurada. Fue incluida como testigo clave en el expediente judicial. La audiencia fue reprogramada. Y esta vez, mi madre tendría que sentarse y escuchar cada una de sus palabras. La audiencia fue fijada para un martes, 9 de la mañana. Una mañana gris, con una llovizna constante que parecía presagiar algo inevitable. Yo llegué con Camila, acompañada de mi abogado y de Estela, que se había ofrecido como testigo técnico. Mi madre ya estaba ahí. Sentada. Tranquila. Como si no estuviera a punto de enfrentar la verdad más podrida de su historia. Vestía de beige, el cabello recogido, rostro sereno. Cualquiera diría que era una abuelita dulce.
Pero yo sabía que esa apariencia era su arma más letal. El juez dio inicio. Expuso el motivo de la audiencia: solicitud de custodia presentada por Ana Lucía Vargas, abuela materna de la menor Camila Ortega. Ella fue la primera en hablar. Con voz pausada, firme, educada. Estoy aquí porque me duele ver a mi nieta en un ambiente tan inestable. Mi hija ha demostrado conductas erráticas, ha cambiado de empleo varias veces, y la niña no recibe la estructura que necesita. Yo solo quiero lo mejor para ella. Quiero evitar que repita los errores de su madre. El juez anotaba. Mi madre continuó. He criado sola a mi hija. Sé lo que es sacrificarse. Pero también sé lo que es perderse emocionalmente. Clara necesita ayuda. Y mientras eso ocurre, Camila debe estar con alguien estable. Conmigo. Mi sangre hervía. Era impresionante. La forma en que tejía su discurso. La frialdad con la que invertía los roles, haciéndose pasar por la salvadora. Pero entonces, fue mi turno. Me puse de pie. Respiré hondo. Y hablé. Durante años, fui víctima del maltrato psicológico de mi madre. Me hizo creer que era una carga, que no valía, que todo lo malo que pasaba era mi culpa. Cuando nació mi hija, intenté romper ese ciclo. Pero ella volvió. Y esta vez, con algo peor, empezó a manipular químicamente a Camila. Se escucharon murmullos. El juez me pidió pruebas. Mi abogado presentó el informe toxicológico, las fotos del té, la libreta con las anotaciones, el informe de Estela, y el expediente judicial antiguo con la denuncia previa por parte de Verónica Vargas. Pero no fue hasta que Sofía entró que la sala entera cambió de temperatura. Ella entró con la cabeza en alto. Vestía de negro. Sin maquillaje. Con una expresión que no había visto en ella antes: determinación. Tomó asiento frente al micrófono. Mi nombre es Sofía Ríos Vargas. Soy hija de Verónica Vargas, hermana de la señora Ana Lucía. Hace 25 años, esta mujer intentó quitarme de los brazos de mi madre. Dijo que yo estaba mejor con ella. Cuando me dejó a su cuidado, me hacía beber líquidos con sabor extraño. Perdí recuerdos. Tuve episodios de sueño profundo. Me despertaba desorientada. Una vez me encerró en un cuarto oscuro por horas como castigo por llorar. Cuando mi madre regresó, me encontró enferma. Nos fuimos del país. Hoy estoy aquí para evitar que otra niña pase por lo mismo. Mi madre alzó la voz desde su asiento. Eso es mentira. Todo eso fue hace años. Esa niña siempre fue problemática. Pero ya era tarde. Sofía sacó los dibujos. Los presentó como evidencia. Los dibujos con la figura negra. Con la taza. Con la niña tachada. El silencio era absoluto. El juez solicitó un receso. Cuando regresamos, la decisión era clara. Se rechaza con efecto inmediato la solicitud de custodia presentada por Ana Lucía Vargas. Se ordena una investigación formal contra ella por los delitos de manipulación química, maltrato psicológico y tentativa de daño a menor. Se otorga orden de restricción total y permanente entre la acusada y la menor Camila Ortega. Cualquier intento de contacto será considerado violación de medida judicial. Mi madre no gritó. No lloró. No suplicó. Solo me miró. Con esa mirada que usaba cuando ya no podía controlar nada. Fría. Vacía. Una mirada que, por primera vez, me dio lástima. La llevaron esposada. Y mientras se alejaba, murmuró algo, sin mover los labios demasiado: siempre fuiste débil. Por eso te dolía que te amaran. Pero ya no me dolía. Porque ya no era su hija. Era la madre de Camila. Y eso lo cambiaba todo. Pasaron 2 semanas desde la audiencia. Camila volvía a sonreír. Dormía sin sobresaltos. Había vuelto a sus dibujos, sus cuentos, sus juegos con Lady y las películas del viernes por la noche. Parecía que por fin lo habíamos logrado. Que la oscuridad tenía un final. Que mi madre, esa mujer que me atormentó por años, había desaparecido de nuestras vidas. Que todo el esfuerzo, el dolor, la lucha, había valido la pena. Y sin embargo, algo dentro de mí no podía relajarse del todo. Un hilo invisible seguía tenso. Como si supiera, en el fondo, que esto no había terminado. Una mañana, cuando fui a recoger a Camila del colegio, la maestra me entregó algo. Esto apareció en su mochila, me dijo, algo incómoda. No sabemos cómo llegó ahí. Era un sobre blanco. Sin remitente. Sin sello. Solo decía, para mamá, de parte de alguien que la cuida. Mi sangre se congeló. Lo abrí de inmediato. Dentro había una hoja cuadriculada. Arrugada. Escrita con una caligrafía que reconocí al instante. La misma con la que mi madre solía llenar mis cuadernos de tareas cuando era niña. Y la nota decía, yo solo fui una rama. Pero la raíz sigue viva. A veces, se planta en otra tierra. A veces, florece en otra sangre. No mires solo hacia atrás, Clara. Mira a los lados. Abajo, una firma que no era firma. Solo una letra dibujada con tinta negra, V temblando, miré a mi alrededor. No vi a nadie sospechoso. Camila corría hacia mí, sonriendo, con su lonchera en la mano. Mami. Hoy comí todo, ¿ves? No quise asustarla. Le sonreí. La abracé. Pero mi corazón latía como si algo invisible nos estuviera apuntando.
Esa noche, saqué todas las cajas con recuerdos de mi madre. Revisé cartas, álbumes, documentos antiguos, buscando pistas. Y entonces encontré algo que me había pasado por alto. Un recorte de periódico, doblado 4 veces, escondido dentro de una Biblia vieja. Año 1977. Titular: Misteriosa muerte de niña en internado de monjas. La causa, un té muy fuerte, punto. El nombre de la víctima, Beatriz Valdés. Mi estómago se contrajo. Detrás del recorte, con la misma letra, estaba escrito: a veces, se empieza con una amiga. Y se termina creando un linaje. Llamé a Estela. ¿Sabes si mi madre tenía alguna amiga, cercana, alguien que la haya acompañado desde joven? No sé, pero dijiste que estudiaron en un convento, ¿no? Sí. En el Colegio San Graciano. Entonces esa nota no es solo una advertencia. Es un mensaje. De que hay otra persona, que continúa lo que ella hacía. ¿Crees que está intentando seguir con Camila? No. Creo que está advirtiéndote que ella no era la única. Esa noche, mientras Camila dormía, me senté frente a la ventana. El viento movía las cortinas. La ciudad parecía tranquila. Pero yo sentía que alguien nos miraba. No desde afuera. Desde dentro de la historia. Desde una raíz que mi madre nunca arrancó. Desde una semilla que tal vez ella no plantó, pero que regó, con cada acto de silencio. Y entonces entendí, no basta con que una madre se pudra. Si hay otra esperando crecer. Esto no ha terminado. Solo acaba de cambiar de forma. El recorte. La nota. La letra V. Había una nueva figura en esta historia. Una sombra que mi madre no nombró, pero que siempre estuvo. Observando. Aprendiendo. Esperando. V no era una amenaza al azar. Era alguien que conocía nuestra historia. Y que quería continuarla. Volví al Colegio San Graciano, donde mi madre estudió en los años 70. Tuve que fingir ser investigadora para que me dejaran revisar los registros antiguos. Me tomó horas. Pero encontré la lista. Promoción 1976. Ana Lucía Vargas, Verónica Esquivel, Beatriz Valdés, Irma Delgado, María Zamora, Victoria Aguirre. Y ahí estaba. Victoria. La única con la inicial V. La única que aún vivía en la ciudad. La única que, según los registros parroquiales, era madrina de una niña desaparecida en 1989. No era una coincidencia. Ninguna lo era. Localicé su dirección. Un apartamento antiguo en una zona residencial, alejado del centro. Fui hasta allí. El portero me miró raro cuando pregunté por ella. ¿La señora Victoria? Rara vez sale. Recibe a una que otra mujer, siempre jóvenes. Dice que les da guía espiritual. ¿Guía? Sí. Ora con ellas. Les da té. Habla sobre el camino del carácter. Se me heló la sangre. Era el mismo discurso. El mismo patrón. Solo que ahora, con nuevas víctimas. Esperé a que anocheciera. Y toqué su puerta. Me abrió una mujer delgada, de cabello gris, trenzado con precisión. Sus ojos eran pequeños, pero brillantes. Como los de mi madre, pero más antiguos. Más entrenados. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Es usted Victoria Aguirre? Depende quien lo pregunte. Soy Clara. Hija de Ana Lucía Vargas. Se detuvo. Sonrió. Te pareces a ella. Tanto fuego. Tanta resistencia. Qué lástima. ¿Por qué me envió esa nota? No fue para ti. Fue para la semilla. Para esa niña a la que estás criando con suavidad. Con miedo. Con debilidad. Si se acerca a mi hija, juro que, ¿me matarás? Interrumpió, sin inmutarse. Ya lo intentaron. Hace décadas. No funcionó. Avancé. Estaba temblando. Pero no me iba a ir. ¿Qué fue lo que hicieron contigo? ¿Qué las convirtió en esto? Nada. Solo aprendimos a ver el mundo con claridad. Entendimos que el amor no basta. Que algunas niñas deben ser corregidas antes de que sea tarde. ¿Y quién te dio ese derecho? Tu madre. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? Ella no era solo una discípula. Era una creyente. Una seguidora de lo que yo le enseñé. Yo sembré la raíz. Ella solo cultivó. La rabia me cegó. Le mostré una grabadora. Gracias por todo. Lo necesitaba. Ella sonrió con desdén. No tienes pruebas. Solo palabras. ¿Quién crees que va a creerle a una histérica como tú? Sofía. Estela. La fiscalía. El juzgado. Todos. Y ahora tengo tu confesión. Levanté la grabadora. Había grabado todo. Por primera vez, la sonrisa de Victoria se quebró. Tú no sabes lo que estás haciendo. Sí sé. Estoy terminando lo que nadie antes se atrevió. Salí de allí. Llamé a la fiscalía. Entregué la grabación. Conté todo. Días después, Victoria fue detenida. En su casa encontraron hierbas ilegales, anotaciones con nombres de niñas, fórmulas y listas de mujeres que necesitaban corregir a sus hijas. Era una red. Una filosofía.
Una enfermedad oculta bajo la apariencia de disciplina. Y así, el ciclo se cerró. Camila siguió creciendo. Fuerte. Libre. Con voz. Con dulzura. Con carácter, pero del suyo, no el que otros quisieron imponerle. Un día me preguntó, ¿tú crees que hay personas malas de nacimiento? Y le respondí con la única verdad que aprendí, no, amor. Pero hay personas a las que nadie detuvo. Por eso, yo estoy aquí. Años después, cuando ella tuvo a su hija, me miró con lágrimas en los ojos mientras le daba el biberón. Gracias por haberme salvado, mamá. No, mi amor. Tú me salvaste a mí.